Y me da gusto saludar a todos los que nos acompañan en esta videoconferencia, este encuentro virtual, para pues ocuparnos de aquellos temas que nos interesan en nuestro camino cristiano. Cuando el padre Antonino anunció esta semana bíblica, había puesto como tema, y es el tema pues de nuestra reflexión de esta semana, la visión de la antropología cristiana ante la violencia humana. Inmediatamente me recordé que el tema de la violencia es trabajado sobre todo en el libro del Génesis, en los relatos de los orígenes. Y entonces me pareció oportuno pues ofrecer una colaboración para abordar este tema desde esa perspectiva sapiencial de la antropología bíblica que encontramos en los relatos de los orígenes. Sabemos que el libro del Génesis es un libro muy particular cuya interpretación siempre da lugar a conflictos, los conflictos de las interpretaciones. Buscaré entonces en esta sencilla y breve exposición no entrar en muchos conflictos y presentar algunas líneas generales de interpretación precisamente que nos permitan asomarnos un poco a su mensaje sobre la visión del hombre, sobre la antropología del Génesis, en particular la antropología presente en los relatos de los orígenes, y sobre todo para poner el acento en la manera como allí se trabaja el tema de la violencia. Quisiera en este momento proyectar una pantalla donde me interesa que veamos la organización de el libro del Génesis para ir de lo general a lo particular. Ustedes pueden ver ahí el libro del Génesis tiene básicamente dos partes, así se ha estudiado y se advierte inmediatamente cuando se lee el libro. Están los relatos de los orígenes, Génesis 1 a 11, y los relatos patriarcales de Génesis 12 a 50. Lo interesante es que el mismo libro del Génesis tiene unas expresiones muy particulares que se llaman las fórmulas de las Toledot o las fórmulas de las generaciones. Esas expresiones se repiten 10 veces en todo el libro y sirven para organizarlo. 5 veces en los relatos de los orígenes y 5 veces en los relatos patriarcales. Nosotros nos vamos a interesar ahora en los relatos de los orígenes, donde esa fórmula llamada de las Toledot o de las generaciones aparece 5 veces. En el capítulo 2, versículo 4, y luego en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Es una fórmula que organiza y estructura ese texto y vamos a ver cómo lo hace. Paso a otro esquemita para que veamos que esa fórmula nos permite ver la generación o la Toledot del cielo y la tierra y sus descendientes, que va de Génesis 2 a Génesis 4:26. Luego viene la generación o la Toledot de Adán y sus descendientes, en el capítulo 5, versículo 1 hasta el final. Luego vendría la tercera Toledot o la tercera generación, la generación central, que es la generación de Noé y de sus descendientes, que va de Génesis 9 a Génesis 9:29.
La cuarta Toledot, o cuarta historia, o cuarta, diríamos, generación, es la de los hijos de Noé y sus descendientes. A partir del capítulo 10, del capítulo 10 al capítulo 11, versículo 9. Y la quinta Toledot, y así se completan estas 5 Toledot, es la Toledot de Sem y de sus descendientes. De esta forma, el relato aparece organizado. Naturalmente que el primer capítulo del Génesis no es una Toledot, porque Dios no engendra, Dios no genera, Dios crea. Y por eso el primer capítulo está encabezado con la primera frase: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Pero después de ese primer capítulo aparecen las 5 Toledot, las 5 generaciones. Y eso es precisamente lo que quisiera en este momento que nosotros le prestáramos atención para ver allí. Perdón, vamos a ver, dejo de compartir. Perfecto, muy bien. Y entonces vamos a compartir y dejo de compartir. Muy bien, bueno. Entonces, a ver, dejo de compartir. A veces ya está. Muy bien. Quisiera ver también que en esta presentación de las Toledot se introduce un tema importante, que es el tema del pecado y el tema del perdón. Y por eso le proponía yo al padre Antonino que trabajáramos en esta visión antropológica, el pecado original y el perdón original. Y voy a volver a presentar nuevamente una pantalla en donde voy a mostrar, a ver si aparece, a ver, eso, muy bien, que en la historia de la salvación está presente el pecado. Y en cada una de las Toledot, en cada una de estas historias de las generaciones, va a aparecer alguna escena de pecado de los orígenes, en los relatos de los orígenes. Y entonces comienzo con la primera Toledot, que es la Toledot del cielo y de la tierra, la generación del cielo y de la tierra, o lo que es lo mismo, el cielo y la tierra y sus descendientes. Comienza en el capítulo 2, versículo 4, ahí donde está esa fórmula. Allí el ser humano se encuentra en el jardín del Edén. Allí va a aparecer el hombre y la mujer. Dentro del Edén habrá un pecado, y es el pecado de los padres, el pecado del hombre y de la mujer. Luego vendrá fuera del Edén otro pecado, que es el pecado del hermano, el pecado de Caín. En la primera Toledot habría, en nuestra terminología, 2 pecados, además de muchos otros elementos. Bueno, pasamos a la segunda Toledot, que es la Toledot o la generación de Adán, o de Adán y de sus descendientes, en donde se nos presentan los 10 patriarcas anteriores al diluvio, que son los hijos de Adán, la Toledot de Adán. Y allí va a aparecer un pecado muy particular, que es el matrimonio de las hijas de los hombres con los seres celestes. Pasamos así a la tercera Toledot, la Toledot central, y de alguna forma la más importante, porque está en el centro, 2 Toledot antes y 2 Toledot después. Esta es el relato o la historia del diluvio, el diluvio como anticreación. Y aquí encontraremos que antes del diluvio
está el pecado de la humanidad, especificado como el pecado de violencia. Se dice expresamente que es la violencia. Y esa violencia es lo que va a desencadenar el diluvio como una anticreación. Se destruye prácticamente la primera creación. Pero viene una escena después del diluvio. Además de la bendición de los hijos de Noé y de sus hijos, aparece nuevamente en esta nueva creación, creación segunda, diríamos, aparece nuevamente el pecado. Y sería el pecado de Cam, uno de los hijos de Noé, y viene como consecuencia la maldición de Canaán. Luego pasamos a la cuarta Toledot. Esta cuarta Toledot es la Toledot de los hijos de Noé, la descendencia de Noé. Y estos hijos de Noé se nos van a presentar a través de 70 naciones descendientes de los hijos de Noé. Pero también aquí se hace presente la realidad del pecado. Y se hace presente como el pecado de Babel, la ciudad y su torre. Finalmente llegamos a la quinta Toledot, que es la Toledot de Sem, el hijo mayor de Noé. Aquí en realidad solamente se da la lista de los 10 patriarcas posteriores al diluvio. Y aquí no tenemos alguna escena particular del pecado. Y dicho esto, entonces yo quisiera dejar de compartir y exponer un poco, recordar un poco para todos los elementos sobresalientes de cada una de estas historias del pecado, donde los seres humanos, pues, transgreden la voluntad de Dios y rompen su alianza con Él. Y vamos a comenzar en orden. El pecado de la primera pareja. Lo conocemos. Dios les ha dado una orden en el jardín del Edén de que pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no pueden comer del árbol de la vida. Pueden comer también del árbol de la vida, pero no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que sucede? Lo sabemos perfectamente. Que desconfían de Dios, el hombre y la mujer desconfían de Dios, le creen más a la serpiente y entran en complicidad el uno con el otro y comen del árbol que se les había prohibido. Porque la serpiente les propone que si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces serán como dioses. La propuesta es una verdadera desmesura. El ser humano pierde sus propias dimensiones, pierde sus propios límites en el espejismo de pretender ser como Dios. Serán como dioses, una verdadera desmesura. Sale de sus límites. Este es el pecado de la primera pareja. Pasamos ahora rápidamente, porque les digo, daré unas líneas de interpretación muy sencillas. Pasamos en esta misma Toledot, a otro pecado, que es el pecado del hermano contra su hermano, el pecado de Caín. Allí Caín derrama la sangre de su hermano, como sabemos, le quita la vida, asesina a su hermano, banalmente, prácticamente sin motivo. Y se dice, el pecado está como fiera al acecho. El espejismo que vive Caín es resolver sus problemas eliminando al otro. Bueno. Y así pasamos ahora a la segunda Toledot, en donde al final aparece otro pecado que sería en el capítulo 6,
los versículos del 1 al 4, el matrimonio que se da entre los seres celestes con las hijas de los hombres y ese mundo que surge, que son los gigantes, hombres famosos y gentes de nombre. Ahí aparece esa desmesura en donde las hijas de los hombres pretenden grandezas que superan la capacidad, como dice el Salmo, y entran en matrimonio con esos seres celestes en la expectativa de tener descendientes que serían hombres famosos, gente de nombre. Llegamos de esta manera, entonces, a la siguiente escena de pecado. Esta escena de pecado es el pecado de la humanidad y es el pecado de la violencia. Pero más que contárselos, lo sabemos más o menos. Yo quisiera en este momento presentar el texto de este relato, porque no siempre lo tenemos presente. Y entonces voy a presentar el antecedente de este pecado y el desarrollo de él mismo. Vamos a proyectar nuevamente la pantalla para que tengamos presente este texto. A ver. Ya está presente. Capítulo 6, versículo 5. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón era puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Y entonces sigue el relato. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, ahí están, pero la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Entonces, aquí tomo nota de que el mal se ha extendido, la conducta del hombre se ha extendido sobre la tierra. En su corazón hay puro mal de continuo y así es su conducta, y esta conducta después se especifica diciendo que se trata de la violencia. La tierra se llenó de violencias. Este sería el pecado central. Quisiera señalar ahora brevemente que cuando se emplea la palabra violencia, a ver, vamos a ver si logro proyectarla y si aparece en... A ver, vamos a ver, no aparece eso, dejo de compartir y vuelvo a compartir esta pantalla porque me interesa que veamos el término que utiliza la Biblia para referirse a esta violencia, que es la causante del diluvio. Ahí aparece. Está escrito en hebreo, es jamás, y jamás es violencia, injusticia, agresión, brutalidad, atropello, crimen.
Esto es de lo que está llena la tierra, y precisamente esta es la causa por la cual se produce el diluvio, la destrucción de la primera creación. La tierra se llenó de violencias. El ser humano entra en esa actitud de usar la fuerza para atropellar a los demás. Y la conducta del ser humano arrastra consigo a toda la creación, como nos recordaba ayer el señor obispo. Esa fuerza, ese dinamismo perverso que se adueña y empapa totalmente el corazón humano, arrastra consigo a toda la creación, que sufre también y vive y está en dolores de parto. Y es justamente lo que encontramos en el pasaje, en el episodio del diluvio. Sabemos que en nuestra época la violencia ya no nos asombra. Nos hemos hecho indiferentes ante la muerte y ante el sufrimiento. Una sociedad que camina indolente hacia su destrucción. Pues bien, este sería el pecado de la humanidad, el pecado de la violencia. Vamos ahora a otra escena donde el texto bíblico explora también la realidad del pecado. Y esa escena es el pecado de Cam. Cam, el hijo de Noé, un pecado que él comete contra su padre. Sabemos que después de la primera creación y después del diluvio hay una segunda creación. El justo sin mancha, el justo Noé, sucumbió a la bebida, se emborrachó y se expuso entonces a la violencia. Dice el texto en 9:22 que vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus dos hermanos. Cam entonces entró en una conducta, diríamos, inapropiada, indecorosa e impúdica, que hace referencia a las prácticas sexuales abominables de los cananeos, que se describen en varios pasajes de la Biblia. Cam es el padre de Canaán. Y entonces hay aquí una denuncia de esas conductas depravadas. Cuando Cam avisa a sus hermanos, expone pues a su padre al exhibicionismo contra toda discreción. Y de esta manera, en la Biblia se va denunciando estas prácticas sexuales de los cananeos. Bien, ese sería el pecado de Cam. Y finalmente, la última escena de pecado que aparece en la cuarta Toledot es el pecado de Babel. Babel, Babilonia, la torre de Babilonia, la torre de Babel, la torre de la capital imperial, la torre del imperio. Allí, la gente que fueron a poblar esa región dijeron: vamos a edificarnos una ciudad, una torre con la cúspide en los cielos. Una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Y aquí entonces caen en esa desmesura de llegar al lugar de Dios, de subirse a los cielos, de pretender estar en los cielos, que en el fondo es pues la ibris, el anhelo, el deseo, la pasión de todos los imperios y de todos los imperialismos. Es un pecado de tipo político y un pecado grave. Prácticamente ocupar el lugar de Dios, usurpar el lugar de Dios, que tiene mucha relación con el primer pecado, el pecado de la primera pareja. Serán como dioses. Se pretende con ello impresionar a todos. Así seremos famosos, es lo que ellos dicen. Y vemos pues que el resultado fue que cayeron en confusión, ya no se entendieron y se disolvió esa sociedad de la Babilonia imperial. Ese deseo que tenían, esa ibris de
ser famosos, de ser reconocidos, de ser honrados y valorados, simplemente porque hacen una torre grandota. Por cierto, en el relato hay una ironía de Dios muy particular contra esa torre, que Dios se baja, se inclina para ver la torrecita que habían creado los seres humanos. Bueno, es la pretensión de los imperios siempre explotadores, siempre ambiciosos, siempre rapaces, siempre depredadores, que pretenden ser los dueños del mundo. Eso fue Babilonia, según la Biblia, y esos han sido los imperios a lo largo de los siglos. Ahora, lo que a mí me interesaba no era tanto profundizar en el pecado original, sino caer en la cuenta que, como he puesto en evidencia, nosotros normalmente hemos orientado nuestra reflexión hacia un pecado original, y siempre nos hemos fijado en el pecado de los padres, en el pecado del hombre y de la mujer. El pecado del hombre y la mujer. Ese ha sido nuestro interés y lo hemos explorado de muy diversas maneras. Y casi siempre nuestra reflexión, cuando se habla del pecado original, se orienta a ese pecado. Cuando en realidad, como ya lo presenté al principio y lo vuelvo a presentar, más que de un pecado original, el libro del Génesis nos habla de varios pecados originales. El apóstol Pablo lo dice maravillosamente. Allí donde abundó el pecado, no hay un solo relato de pecado original, hay varios relatos de pecado original. Los vuelvo a repetir para que no se nos olviden. El número 1 sería el de los padres, del hombre y la mujer, pero también forma parte de pecado de los orígenes el pecado de Caín, el pecado del hermano contra su hermano. Y luego también el pecado del matrimonio de las hijas de los hombres con los seres celestes. Y luego, importantísimo, el pecado de la humanidad, precisamente el pecado de que la violencia que provocó el diluvio. Y luego viene el pecado de Cam contra su padre. Y luego viene el pecado de Babel. Por lo menos 6 historias de pecado. Entonces, ojalá y en nuestro lenguaje comencemos a utilizar la expresión pecado original. Sí, no es incorrecto el pecado original. Y nos referimos al relato de el paraíso, el relato del jardín del Edén, del hombre y de la mujer. Pero hay que tener en cuenta los otros 5 relatos del pecado. ¿Qué nos dice el libro del Génesis y estos relatos de los orígenes sobre ello? Que la realidad del pecado es una realidad tan compleja, es una realidad tan difícil de entender, que hay que explorarla desde distintos ángulos. Hay que ver desde una arista, desde otra arista, cómo se apartan de la voluntad de Dios la primera pareja, pero también se aparta el hermano atentando contra su hermano, también las hijas de los hombres y los seres celestes, la humanidad completa, se aparta de la voluntad de Dios Cam, y se aparta de la voluntad de Dios también el imperio, Babilonia con su torre. Entonces, ojalá y nosotros veamos de ahora en adelante, pues la realidad del pecado un poquitito más complicada, más compleja, más amplia que el simple pecado de una pareja de seres humanos. Entonces, como diría San Pablo, no solamente hay un pecado, ¿verdad? Sino que abunda el pecado. Por lo menos 6 relatos del pecado.
Y hablemos entonces de los pecados de los orígenes, los pecados de los orígenes. Y vamos a ver que después de estos relatos de pecado, hay algo muy novedoso que no está expresado directamente en el texto, sino que está mostrado en el texto. Y eso es lo que a mí me importa en este momento compartirles a ustedes. Sin duda, hay pecados originales, pero sobre todo quisiera yo notar que también hay perdones originales, perdones originales. Y con esto, pues es un tema que presenta una cierta novedad. ¿Qué pasa después de que comieron el fruto prohibido? Recordemos el texto. Se le había dicho a el hombre y a la mujer, el día que comas de él, del árbol de la ciencia del bien y el mal, morirás sin remedio. ¿Y qué cosa es lo que pasa después de que comieron el fruto? Que no murieron, no murieron. El pecado original del hombre y de la mujer tiene consecuencias, pero no murieron. Y esto es una novedad. Si no murieron, ¿qué cosa quiere decir? Vamos a decirlo, y se los digo sencillamente, que Dios les perdonó la vida. Pero el texto no lo dice. Aquí vamos en una técnica del relato. Los relatos tienen dos maneras de exponer el comportamiento de sus personajes. Técnicamente se le llama el telling y el showing, el decir y el mostrar. A veces se nos dice expresamente con palabras qué hace el personaje. A veces no se dice, sino que se muestra lo que hace el personaje. Y esto es importante. Por ejemplo, un relato nos puede decir, fulanito de tal es un nadador. Lo dice, es el telling. Pero el relato también puede mostrarnos a ese personaje nadando. No nos dice que es un nadador, pero lo muestra nadando. Quiere decir que efectivamente es un nadador. Y aquí en este caso, cuando nosotros vemos que en el texto se había dicho, el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás sin remedio, resulta que de repente no mueren. ¿Qué significa entonces? ¿Qué se nos está diciendo? ¿Qué se nos está mostrando? Se nos está mostrando el perdón de Dios. Dios que perdona al hombre y a la mujer, a pesar de que rompieron su voluntad, a pesar de que transgredieron su voluntad, no murieron. Y nosotros vemos que ese Dios, en lugar de aniquilar al ser humano, mandarle un rayo, es un Dios que lo primero que hace es buscar al ser humano. Adán, ¿dónde estás? Pregunta por él. Es Dios que busca al pecador. Es lo que se nos ha hecho reflexionar muchas veces. Dios lo ha perdonado y busca al pecador. Ahora, este hecho de que Dios perdone, de que les haya perdonado la vida, no significa que cerró los ojos ante su comportamiento, porque el ser humano, con un comportamiento contrario a la voluntad de Dios, va a tener que afrontar las consecuencias. ¿Y qué se nos dice? Se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y entonces las consecuencias que van a pagar va a ser la maldición de la serpiente, consecuencias para la mujer, dolores de parto, etcétera, etcétera, dominio del varón, consecuencias para el varón, la tierra que no produce, también el trabajo que lo cansa. Son consecuencias. Y la consecuencia más fuerte
pues que son exiliados del Edén, exiliados del jardín, pero no murieron. Dios les perdonó la vida. Y para que puedan vivir en su nueva condición, vean ustedes, el ser humano se habían hecho túnicas de hoja de parra, ¿verdad? Se hicieron perdón, no túnicas, se hicieron un taparrabos con esas hojas, y Dios en su generosidad les hizo túnicas de piel y los vistió. Así de generoso es Dios después de ese pecado, el pecado de los padres, el pecado de la pareja, la primera pareja. Vamos a ver qué pasa después del fratricidio. Nosotros ya sabemos por la tradición bíblica que se nos dice en varios pasajes de la Escritura que quien vierta sangre, su sangre será vertida. En Éxodo 21:12 se nos dice, el que hiera mortalmente a otro, morirá. ¿Y qué es lo que sucede? Que Caín mató a Abel, pero Caín no fue condenado a muerte. Caín no murió. Caín no murió. ¿Qué cosa sucede? Que Dios entonces le perdona la vida a Caín el asesino. Y Dios lo busca. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Y luego Dios le dice y le protege, le cuida, diciendo, quien mate a Caín lo pagará 7 veces. Fíjense, Dios se preocupa y cuida al asesino, y lo cuida de tal manera que hasta puso una señal a Caín para que nadie lo mate. Diríamos, aquí está el antecedente bíblico de los derechos humanos para los criminales, sobre todo a todas esas gentes que quieren matar a los criminales inmediatamente. ¿Qué cosa es lo que vemos? Que sin embargo Caín tiene que afrontar las consecuencias de su ruptura de la voluntad de Dios, de sus malas acciones, y Caín tiene que irse al destierro, lejos de este suelo, y además Caín queda maldito. Lejos de este suelo, Caín queda desterrado, pero Caín no muere, se le perdona la vida, no muere y se le da la oportunidad de reconstruirse. Dejo por el momento la situación del pecado, nada más una breve alusión del pecado de las hijas de los hombres con las seres celestes. Nada más señalar que a raíz de esa desmesura, simplemente la edad del ser humano, que antes tenía varios cientos de años, como se ven los patriarcas antediluvianos, la edad se disminuye a 120 años. Bueno, y paso ahora al pecado de la violencia, que fue el que produjo el diluvio. Dios dice que va a destruir al ser humano que ha creado, y va a destruir los ganados, las sierpes y las aves. Voy a exterminar al hombre que ha creado. Pero ¿qué sucede? Que Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Y entonces la vida de Noé es salvada. Y en el arca se va a salvar Noé y su familia, en total 8 personas que fueron salvados a través del agua, y luego una pareja de los animales impuros y 7 parejas de los animales puros. Entonces, hay alguien que se salva de esa destrucción. Pero uno esperaría entonces la destrucción y el final, pues, de la historia. Pero no es el final de la historia. Después del diluvio hay una segunda creación,
una nueva creación, menos perfecta que la primera, pero es una nueva creación. Con el cese del diluvio se inicia un proceso de recreación del cosmos, un nuevo comienzo. Hay una nueva era y una nueva oportunidad para la humanidad. Se restaura la creación original. Y quisiera yo en este momento mostrar cómo el relato cuida muy bien esa restauración de la creación original, con expresiones muy particulares que se emplean en el relato. Voy a presentar el esquemita, esperamos que aparezca. Ustedes ven, en la primera creación encontramos que sopla el viento, pues también después del diluvio sopló el viento. En la primera creación se separan las aguas. Para el final del diluvio se separan las aguas de la tierra. En la primera creación aparece la tierra firme y las plantas. Al final del diluvio vuelven a aparecer la tierra firme y las plantas. A la primera creación vuelan las aves en 1:20. Después del diluvio volaron las aves. Y luego en la primera creación salió el hombre a poblar la tierra. Crezcan y multiplíquense en 1:28. Pues al final del diluvio sale el hombre a poblar la tierra. Bien, bueno, con esto dejo de compartir. A ver, un poquitito, dejo de compartir. A ver, aquí, muy perfecto, muy bien. Como vemos, después del diluvio hay una nueva creación. ¿Qué quiere decir? Que a final de cuentas, para las 8 personas que están en el arca y para las especies de animales que se albergaron en el arca, hay una nueva creación. La bendición vuelve a abrirse. Dios, que iba a destruir todo, resulta que no destruyó todo, dejó ese resto pequeño, y después del diluvio, Dios mismo se compromete y hace un juramento de no volver a destruir a los seres humanos. Bueno, pasamos al pecado de Cam. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho su hijo menor. Y ese es un pecado grave. Lo leemos en Levítico 18. En Levítico 18 se dice expresamente: no hagan como se hace en la tierra de Canaán, a donde los llevo. No vayan a seguir sus costumbres. Todos los que cometan una de esas abominaciones, esos serán exterminados del medio de su pueblo. Eso es lo que dice. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Que Cam no murió. Cam no muere a pesar de que había tenido una conducta abominable. ¿Qué cosa es lo que dice Dios? Pues Cam tiene que afrontar las consecuencias. Y Dios va a decir: bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Canaán entonces paga las consecuencias de su mala acción, entrando en una situación de servidumbre. Y además tenemos que decir que a pesar de eso, Cam sigue siendo portador de la bendición de Dios. Y Cam, el hijo de Noé, tuvo hijos. Se nos dice en 10:6 que tuvo a los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán. Cus es Etiopía, Misraim es Egipto, Put no se sabe quién es, y Canaán pues son los cananeos. Entonces el pecado de Cam tiene como consecuencia la maldición de Canaán. Es la herencia perversa de su padre y se convierte en siervo para sus hermanos. Pero Cam no murió. Hay perdón de Dios. Y pasamos así al último pecado,
y las consecuencias. ¿Qué pasa después de que los seres humanos edificaron la torre imperial? La torre que construyen los imperios conquistadores y dominadores. ¿Qué sucedió? Se acabó ese proyecto totalitario, pero no se acabaron esos seres humanos. ¿Qué consecuencias afrontaron? Los dispersó Yahvé. Fueron dispersados, pero no destruidos. Es curioso. Babilonia, Babel, experimenta lo mismo que ellos le hicieron al pueblo de Israel. Babilonia, provocó el exilio y desterró al pueblo de Israel y se lo llevó al destierro precisamente en Babilonia. Los dispersó, se provocó esa diáspora. Y ahora ese imperio experimenta lo mismo como consecuencia de su desmesura. Fueron dispersados. Lo interesante que aquí no se dice que hubo una recreación del imperio. No hay recreación. El imperio no tiene continuidad. Dios es contrario a los totalitarismos. Dios es contrario a los imperios. Esos que en su desmesura violan todos los valores sagrados de la humanidad. Y entonces, este imperio experimenta que queda confundido en su lenguaje, de modo que ya no entiende cada cual a su prójimo, se embrolló su lenguaje y es esa confusión de la convivencia humana que quedan dispersados. Lo mismo que hizo Babilonia con el pueblo de Dios, ahora lo vive, pero el imperio no se reconstruye, no se reconstruye. ¿Qué cosa entonces después de ver esta reseña de las consecuencias de los pecados cometidos por los seres humanos en la historia de la salvación? Hemos explorado 6 clases de pecados. Abunda el pecado. Pero ¿qué cosa es lo que vemos? Lo dice San Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sobreabundó el perdón de Dios. Y entonces, brevísimas reflexiones, lo dejo para ustedes el volver a leer estos relatos de los orígenes, leerlos, releerlos, meditarlos, rezarlos, contemplarlos y recoger de allí su mensaje. No nos fijemos en los elementos simbolizantes, que son lenguaje simbólico. Fijémonos en lo simbolizado, en el mensaje que se da. Sin duda, los seres humanos somos pecadores en la historia. Somos sujetos que nos podemos apartar de la voluntad de Dios y que tenemos que enfrentar las consecuencias de esa ruptura con nuestro Creador. Pero también los seres humanos somos destinatarios del perdón de Dios. Nosotros podemos ser infieles, pero Dios permanece fiel, nos lo dice el Nuevo Testamento. Y por eso podemos decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, y hay pecados originales, también hay perdones originales, claramente marcados en esos textos. Hay que leerlos y meditarlos, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Así dice el Nuevo Testamento, sin duda, después de una grande meditación de estos textos. Entonces, la historia de la salvación incluye el pecado humano, pero también la historia de la salvación incluye la gratuidad y el perdón de Dios, que es incondicional y que es infinitamente generoso. Hay pecados originales, pero sobre todo hay que remarcar, hay perdones originales. Yo no sé por qué nuestras teologías de todas las confesiones se insiste tanto en el pecado original y no se insiste de igual manera, en primer lugar, en la bendición original.
cuando Dios crea al ser humano, lo bendice, y esa bendición no la abolió ni siquiera ninguno de esos pecados originales. Pero sobre todo hay que insistir en el perdón original, en la bondad de Dios, en la generosidad de Dios, que no quiere la muerte del pecador, que eso no se nos olvide. A algunas personas a veces se les dice, es que naciste en pecado, es que nacimos en pecado. Se repite y sobre todo en los tiempos de Cuaresma. Sin duda el pecado está presente en la historia, pero eso no es lo decisivo. Lo decisivo es que nacemos con la bendición de Dios. Toda criatura, todo ser humano nacemos con la bendición de Dios. Caminamos en la vida con la bendición de Dios. Y los seres humanos pecadores también caminamos en la vida experimentando la fidelidad de Dios y un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Un Dios que nos ofrece su perdón. Adán, ¿dónde estás? Caín, ¿dónde estás? Dios que busca al pecador. Esto no quiere decir que se disminuya la gravedad del pecado. El pecado es algo muy serio y por eso se explora desde 6 ángulos en esos relatos. Es algo muy serio, tiene tremendas consecuencias y esas consecuencias hay que afrontarlas. Pero hay que afrontarlas sabiendo que contamos con la actuación misericordiosa de Dios. Contamos siempre con ese Dios que no puede negarse a sí mismo, que Dios es siempre fiel y que Dios no quiere la muerte del pecador y que nos ha destinado a la salvación. Estamos destinados a la salvación, nos dice el Nuevo Testamento. Eso no se nos debe olvidar y en eso hay que insistir. Y esto era precisamente el objetivo de esta reflexión. Que si bien existe el pecado y los pecados originales, sobre todo existe el perdón y los perdones originales de Dios, y que caminamos entonces en la vida siempre con esa certeza de que Dios es generoso para perdonar. Entonces, no vivamos como personas que se sienten bajo el pecado. Vivamos como personas, como hijas e hijos de Dios, que se sienten a la sombra de su Creador, a la sombra del Omnipotente, siempre perdonados por Dios, benditos por Dios. No hay ningún ser humano maldito que nazca maldito. Podemos tener comportamientos malditos y a veces nos echamos encima consecuencias de esas maldiciones, pero no nacemos malditos, no nacemos empecatados. Nosotros nacemos con la bendición de Dios y caminamos en la vida con esa bendición. Y cuando pecamos, Dios siempre tiene dispuesto su perdón. Entonces, somos seres humanos que necesitamos del perdón de Dios. El perdón original permanece. Así como permanecen consecuencias del pecado original, creemos que también permanecen las consecuencias del perdón original. Y quisiera yo concluir nada más, a ver si logro proyectarlo, un pasaje muy sencillo, pero que ha sido, diríamos, a ver, creo que no lo tengo aquí, a ver si lograra proyectarlo, creo que lo tengo por acá, lo voy a mostrar. A ver, muy bien, aquí está. Ahora lo proyecto. Ya no encuentro dónde está. A ver, bueno, ¿dónde está el? A ver, parece que ya está. Voy a ver si lo logro proyectar. Muy bien, comparto. A ver, ya está aquí. Vean ustedes, quiero que eso que está marcado con letra amarilla es un párrafo del número 3 de la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco.
No se cansa el Papa de repetirlo, dice, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Y con esto yo concluyo. De esta reflexión donde hemos explorado los pecados originales y donde hemos visto los perdones originales de Dios, que nos quede clara en la conciencia que Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Y con esto, pues, se ha cumplido el tiempo. Les agradezco mucho su atención. Esperamos que esta sencilla reflexión de algunas líneas que ayudan a interpretar los primeros capítulos del Génesis en ese aspecto del pecado y el perdón, pues iluminen nuestro camino cristiano. Muchísimas gracias.